Hola, en esta ocasión vamos a abordar el tema de diseño de primers a través de un ejemplo concreto que es el diseño de los primers que vamos a emplear en el curso para la amplificación del gen codificante por la proteína verde fluorescente. En las próximas diapositivas les voy a explicar el diseño de primers, tomando como ejemplo los que vamos a utilizar en el curso. Estos primers fueron diseñados no solo pensando en la amplificación del gen de la proteína verde fluorescente durante la práctica de PCR, sino también tomando en cuenta la inserción de este amplicón en un vector de clonación durante la práctica de clonaje molecular. El vector de clonación que vamos a utilizar es el siguiente. Este es un plásmido para la expresión de proteínas en sistemas eucariotas. Existen otros vectores de clonación para la expresión de proteínas en sistemas procariotas. Para nuestros fines, este en particular contiene una serie de secuencias importantes. Acá, por ejemplo, contiene un origen de replicación bacteriano, precisamente porque el clonaje molecular se va a realizar en bacterias, y en bacterias es que vamos a replicar este vector antes de poder sacarlo y meterlo en células eucariotas. Acá vemos que este vector codifica por una beta-lactamasa que le confiere resistencia a ampicilina. Esto es importante porque al crecer las bacterias en presencia de ampicilina, solo aquellas bacterias que contengan este vector van a poder crecer en medios con dicho antibiótico. Por otro lado, este vector contiene acá una secuencia que es un origen de replicación del Simian Virus 40. Este es un virus que infecta células eucariotas, y dicho origen de replicación también funciona como un promotor de un gen que confiere resistencia a neomicina, que me va a servir para seleccionar aquellas células eucariotas que contengan el vector. Solo las que contengan el vector van a ser resistentes a la neomicina cuando ésta se agrega al medio de cultivo. Además, acá vemos que contiene una secuencia de poliadenilación de este mismo virus, importante para que el ARN mensajero que se genere acá contenga un poli-A y no sea degradado. Para efectos del curso, esta es la porción más importante de este vector. Contiene un promotor de otro virus eucariota, que es el citomegalovirus, y una secuencia para generar el poli-A de la hormona de crecimiento bovina. Acá en medio, si le hacemos un zoom, vamos a ver esta región. Es la región en la que vamos a insertar el gen de la proteína verde fluorescente. Y para efecto de diseño de primers, es importante que notemos esto que está acá. El sistema topo se llama topo precisamente porque al insertar el gen acá, la topoisomerasa que está unida al vector se va a encargar de catalizar la unión y formación de enlaces fosfodiéster. Algo muy relevante pensando en el diseño de primers es que el primer forward tiene que contener una colilla que sea complementaria a esta región que vemos acá. Estas cuatro bases que están acá en el vector son relevantes porque nos van a permitir dar una direccionalidad en cuanto a la manera en la que se inserta el gen en dicho vector. Por lo tanto,
si agregamos una secuencia complementaria a esas 4 bases del vector dentro del primer forward, la dirección de inserción va a ser el extremo que contiene el forward acá y el que contiene el reverse para acá. Esto es relevante porque hacia el forward les mencionaba en diapositivas anteriores que va a estar el codón de inicio ATG y hacia el reverse el codón de stop. Como acá está el promotor, que estaría acá, el codón de inicio tiene que estar en dirección hacia el promotor para que se dé la correcta expresión de este gen, siguiendo el marco de lectura adecuado. Entonces, reitero, la inserción de una colilla en el primer forward me va a permitir tener complementariedad con esta región y que de esta manera la inserción sea direccional. En cuanto al primer reverse, no importa, se va a generar un extremo ROMO que la topoisomerasa igual va a poder unir, pero aquí tenemos que tomar en cuenta otra variable, y es si incluir un codón de stop acá o si eliminarlo y basarnos en este otro stop que está acá. ¿De qué depende esa escogencia? Si queremos producir solo proteína verde fluorescente, metemos un stop acá y de esta manera se va a generar la proteína verde fluorescente común. Si eliminamos el codón de stop aquí, la ARN polimerasa va a seguir por todo esto y va a generar un ARN mensajero más largo que al final va a resultar en que la proteína verde fluorescente quede marcada con estas dos secuencias, un epítopo V5 y una colilla de histidinaas. El epítopo V5 es una secuencia que se utiliza para poner un pequeño tag en las proteínas que se generan, y ese tag puede ser detectado mediante el uso de anticuerpos contra ese epítopo V5. La colilla de histidina es importante para la purificación en columnas de cobalto o de níquel. La histidina tiene afinidad por el cobalto o el níquel y de esta manera posteriormente podemos purificar la proteína a partir de el cultivo de células eucariotas. Entonces, si queremos producir una proteína marcada con esos tags, eliminamos el codón de stop de acá, y si no, agregamos dicho codón de stop aquí. En nuestro caso, nosotros vamos a agregar el codón de stop porque no queremos hacer ningún análisis posterior a la expresión del GFP en las células eucariotas. Acá les muestro la secuencia de ADN de la hebra codificante por la proteína verde fluorescente. Y estos son los primers que diseñé para llevar a cabo la amplificación de este gen. Vemos que acá viene el codón de inicio y acá está el codón de stop. Además tenemos un primer forward que incluye esta colilla extra. Esa colilla no va a encontrar ningún emparejamiento a la hora que el primer se hibridiza y va a quedar como un adendum que nos va a permitir la unión a su complementario
en el vector de clonación y que de esta manera el gen puede insertarse en la orientación correcta dentro del vector de clonación. Este primer forward se va a pegar a la hebra no codificante, que es la complementaria a esta hebra, mientras que este primer reverse que tenemos acá, él se une a la hebra codificante. Vean que si ustedes empiezan a hacer la lectura van a encontrar complementariedad. Vean que aquí vamos A, T, aquí vamos T, A, eso es complementario. G, A, C, T, es complementariedad de Watson y Crick. Entonces este primer reverse se une a esta hebra codificante y es el que permite la amplificación de dicha hebra, mientras que este primer forward que tenemos acá se va a unir al complementario no codificante para permitir la amplificación de la otra banda. Acá les incluyo ambas hebras para que les quede más claro. Si bien el diseño de primers lo hacemos a partir de la hebra codificante, en este ejemplo podemos ver más claramente dónde es que se da la unión de los primers. Como les comenté anteriormente, acá tenemos el primer reverse que se va a unir a la hebra codificante en esta zona, mientras que el primer forward que tenemos acá se va a unir a la hebra no codificante aquí. Vamos a ver el emparejamiento. Vean que comienza A, T, G, aquí vendría T, A, G, G, T, G, C, A, T. De igual manera hay emparejamiento de Watson y Crick. Entonces, de esta manera es que se van a poder amplificar ambas hebras mediante el uso de un primer forward y un primer reverse. Estas son unas guías que nos brinda el fabricante del vector de clonación direccional topo para el diseño del primer forward. De hecho, acá es donde se nos indica que tenemos que agregar esta colilla de 4 nucleótidos, precisamente para que haya complementariedad con su contraparte de 4 nucleótidos en el vector de clonaje, y que de esta manera la inserción del gen ocurra en la orientación adecuada con respecto al promotor. Además, también se nos indica que el codón de inicio tiene que estar en el contexto de una secuencia de Kozak. La secuencia de Kozak es el equivalente eucariota al chain del Garno de procariotas. Es una secuencia que debe incluirse en el ARN mensajero para facilitar el reconocimiento de ese codón de inicio por parte del ribosoma y que comience la adecuada traducción de la proteína. ¿Por qué? Porque dentro del gen codificante de una proteína pueden haber otros codones de inicio. Sin embargo, en ese caso van a codificar por metioninas que van a estar internas dentro de la secuencia primaria de la proteína. No van a estar actuando como verdaderos codones de inicio. Una manera
en que se reconoce un verdadero codón de inicio es cuando este está en el contexto de una secuencia de COSAC. Por lo tanto, cuando el ARN mensajero llega al ribosoma, el ribosoma escanea las regiones que flanquean ese codón de inicio para verificar si es un verdadero codón de inicio. Esto no quiere decir que si simplemente colocamos un codón de inicio no va a haber traducción del todo. Puede haber traducción. Sin embargo, la eficiencia de la misma no va a ser igual y los niveles de proteína, por ende, van a ser mucho menores. Entonces, para aumentar la expresión de nuestras proteínas, utilicemos codones de inicio en el contexto de un COSAC. ¿Y cómo es un COSAC? Es de esta manera. Tenemos acá el codón de inicio, la posición 1, 2, 3. En la posición más 4 tiene que haber una G. En la posición menos 1 y menos 2 puede haber cualquier base, cualquiera de las 4. Pero en la posición menos 3 tiene que ser o una G o una A. Cuando vemos nuestra secuencia, tenemos un COSAC. Vean que en la posición menos 3 tenemos una A. Tenemos el codón de inicio, acá. Y en la posición más 4 tenemos una G. No tuvimos ni siquiera que diseñarlo porque precisamente la colilla esta ya fue pensada para que se forme un COSAC. Y casualmente la secuencia de ADN codificante por la GFP tiene un codón a la par de inicio que comienza con una G. Eso fue una casualidad. ¿Qué podríamos hacer en el caso de que la suerte no nos ayude y acá este primer codón no comience con una G? Podríamos pensar que es un gran problema. Pues sí, es un problema, pero tiene solución. Si el primer codón después del ATG no comienza con G, podríamos agregar un codón extra que sí contenga esa G, pero tiene que ser un codón que codifique por un aminoácido pequeño y neutral, como una alanina o una glicina, que son aminoácidos que se consideran neutrales. Entonces le estaríamos agregando un aminoácido extra a la proteína en el extremo N-terminal, pero es uno pequeñito que no debería tener gran influencia sobre su función. Recuerden que la metionina que codifica el codón de inicio es removida en muchas de las proteínas, por lo cual simple y sencillamente estaríamos agregando un aminoácido extra antes del primer aminoácido de la proteína en el extremo N-terminal. El fabricante también nos proporciona unas guías para diseñar el primer reverse, y esto depende de si queremos generar una proteína marcada con el péptido V5 y el HISTAC, o si queremos que la proteína no termine con esos tags en el extremo C terminal.
En este primer ejemplo, si queremos que la proteína se marque con ese par de secuencias, tenemos que eliminar el codón de stop que está al final de la secuencia codificante para la proteína, y en lugar de ese codón de stop tenemos que agregar el codón codificante por un aminoácido neutral, que va a ser o una glicina o una alanina, como ya les mencioné, o una lisina. Entonces, simple y sencillamente, vean que en este ejemplo, en el extremo 3' de la secuencia codificante por la banda con sentido, cambiamos el codón de terminación por un codón codificante por una lisina, y de esta manera, cuando insertemos este gen en el vector de clonación, el ARN mensajero que se va a generar va a ser un poquito más largo y va a contener secuencias que el ribosoma va a traducir en un péptido V5 y en una colilla de histidinas, que van a estar pegadas en el extremo C terminal de la proteína que se produzca a partir de ese vector de clonación. En un segundo ejemplo, que es nuestro caso, en el que no deseamos que la proteína que se exprese a partir de este vector de clonaje incluya los ya mencionados tags en el extremo C terminal, simple y sencillamente, a la hora de diseñar el primer reverse, dejamos que el mismo contenga una secuencia complementaria a un codón de stop en el extremo 5' del primer. En este caso, nosotros no tuvimos que adicionarlo porque ya la secuencia de la que partimos incluye un codón de stop. Pero si la secuencia que usamos no lo tiene y no queremos que la proteína resultante se marque con los tags proteicos, agregamos un codón de stop, alguno de los tres posibles, como los que tenemos acá. Agregamos el complementario a alguno de estos codones en el extremo 5' del primer reverse. Ya para entrar en materia del protocolo de diseño de los primers, cabe mencionar que existen programas para realizar esta tarea, como Primer 3, por ejemplo, que es uno muy famoso. Sin embargo, yo prefiero explicarles un protocolo manual basado en una serie de herramientas en línea, pues considero que es más didáctico y que nos va a permitir amarrar una serie de conceptos. Primero, quisiera referirme a esta colilla del primer forward. La misma no forma parte del diseño inicial del primer, puesto que no hay complementariedad de esta zona en la plantilla que usamos para hacer el PCR. El diseño de los primers se basa en la región que se une a la plantilla. Todo lo que no se une a la plantilla y que sea un adendum no forma parte del diseño inicial y se agrega a posteriori, una vez que el primer ya está diseñado.
Primero comenzamos con la selección de secuencias preliminares de los primers, y para esto partimos de la hebra codificante. Para el forward nos vamos a adentrar unos 24 nucleótidos, tratando de concluir en una C o una G. Vamos a hacer lo mismo para el reverse. 24 nucleótidos tratando de concluir en una G o una C. En este caso, como queremos amplificar el gen completo para expresar la proteína, tenemos que partir de los flancos. Si este fuese un PCR de detección del gen nada más, no para expresar el gen, sino que simplemente queremos evidenciar presencia o ausencia de este gen, podríamos diseñar un primer forward dentro de la secuencia y un primer reverse igual dentro de la secuencia, pero este no es el caso. En la página de mediación les facilito un archivo con la secuencia de la hebra codificante del gen de la proteína verde fluorescente para que ustedes puedan realizar este protocolo. Seguidamente vamos a calcular el reverso complementario para el primer reverse. ¿Por qué? Porque la secuencia preliminar la sacamos a partir de la hebra codificante y se supone que el reverse se une a la hebra codificante. De ahí que para poder tener la secuencia que se une a la codificante y no una parte de la misma codificante, tenemos que calcular el reverso complementario. Y para esto nos vamos a ir a esta herramienta acá, vamos a colocar la secuencia preliminar del primer reverse y le vamos a decir al programa que nos determine el reverso complementario, que es este que está acá. Y a partir de ahora vamos a seguir trabajando con la secuencia del primer forward preliminar que tomamos directamente de la hebra codificante y con el reverso complementario de la secuencia preliminar del primer reverse. A continuación vamos a determinar la secuencia definitiva de los primers y a calcular la temperatura de annealing. Para esto vamos a emplear una herramienta de cálculo de las temperaturas de melting. En dicha herramienta vemos que se nos permite escoger entre distintas polimerasas. Como vamos a usar una Taq polimerasa, marcamos acá y colocamos las secuencias preliminares de los primers en esta zona. Vean que también podemos indicar la concentración de primers que vamos a emplear. Esta es la estándar y vemos que el programa nos indica la temperatura de melting para cada uno de los primers. Sin embargo, vean que la diferencia es mayor de 5 grados, lo cual es un inconveniente. Entonces tenemos que empezar aquí mismo en el programa a eliminar bases del extremo 3', o sea de acá, de los primers. Tenemos que jugar eliminando y a la vez tratando de cumplir las reglas referentes al extremo 3', de manera que la diferencia en las temperaturas sea menor que 5 grados. Ahora bien,
Dado que la temperatura de melting del primer forward era bastante elevada, más o menos rondaba por los 69 grados, y la del reverse andaba como por 61, tuvimos que eliminar muchas más bases del primer forward para poder equiparar ambas temperaturas, llevarlas a un punto donde la diferencia entre las mismas no fuera mayor que los 5 grados. Viendo el resultado, podemos apreciar que en el caso del reverse tenemos 1, 2, 3 bases que son Cs o Gs en los últimos 5 nucleótidos en el extremo 3', por lo cual nos ajustamos a la norma, mientras que en el forward tenemos 1, 2, 3, 4 en los últimos 5 nucleótidos. No cumplimos la norma. Sin embargo, a veces las cosas son así. Yo les dije que no eran reglas escritas en piedra, solo para efectos de evaluación, pero en la vida real a veces uno no puede cumplir con todas las reglas. La más importante es esta que les menciono, de las diferencias en las temperaturas de melting. Y aquí el programa nos indica la temperatura de annealing. Sin embargo, hay algo erróneo, puesto que nos está dando una temperatura de annealing similar a la temperatura de melting. Esto ocurre y es común para otras polimerasas, pero en el caso de la TAC, la temperatura de annealing tiene que estar entre 5 y 8 grados por debajo de la temperatura de melting del primer que presente mayor temperatura de melting. Por lo que en este caso, para estos primers, y basado en lo que determiné empíricamente cuando estandarice el laboratorio, la temperatura de annealing que vamos a emplear es de 54 grados. Cabe mencionar que ya existen polimerasas que emplean un tipo de buffer que contiene moléculas estabilizadoras de la unión entre los primers y la plantilla, y que con dichas polimerasas no hace falta calcular temperaturas de melting ni temperaturas de annealing. El annealing siempre se realiza a 60 grados, pero son casos particulares, y con dichas polimerasas por supuesto que hay que prestar mucha atención a que no haya homología cruzada de los primers en otros lugares de la plantilla, puesto que se permite no calcular temperaturas de unión, dado que hay moléculas que estabilizan dicha unión, pero así como lo estabilizan en el lugar específico, también lo pueden estabilizar en el lugar inespecífico. Entonces hay que prestar mucha atención con uniones inespecíficas cuando empleen ese tipo de reactivos. Una vez que ya tenemos la secuencia definitiva de los primers, ahora sí vamos a agregar las bases extra. En el caso del forward, las 4 bases de la colilla que van en el extremo 5', vamos a adicionarlas y vamos a hacer un control de calidad de los primers que definimos. Para esto vamos a irnos a este sitio y vamos a introducir la secuencia completa del primer forward con todo y su colilla en el extremo 5', y vamos a
chequear si hay complementariedad dentro del primer. Y como podemos apreciar, no hay formación de horquillas ni complementariedad entre distintas moléculas del mismo primer. Este mismo proceso lo aplicamos para el primer reverse. Finalmente vamos a emplear la herramienta de BLAST para evaluar que no haya homología inespecífica o unión inespecífica de nuestros primers en otras zonas de la plantilla. En este caso, la plantilla va a ser un plásmido que se llama PEGFP-N3. De ahí vamos a tomar el gen de la EGFP, lo vamos a amplificar por PCR y posteriormente lo vamos a clonar en el vector que ya les expliqué anteriormente. Entramos a BLAST, seleccionamos acá para que nos deje alinear dos secuencias, colocamos la secuencia de nuestro primer forward y colocamos la secuencia de la hebra codificante de la plantilla. Esta la adjunto en un archivo independiente en la página de mediación. Entonces comparamos forward contra hebra codificante de la plantilla. Vamos a realizar lo mismo para el reverse, pero en este caso comparamos la secuencia del reverse contra el reverso complementario de esta plantilla, que podemos calcularlo empleando la herramienta que ya les mostré en el paso 2. Ok, le damos BLAST y observemos los resultados. Acá tenemos los resultados y antes de analizarlos cabe mencionar que el BLAST no es una herramienta que nos indica unión per se. Esto que tenemos acá no es unión, simple y sencillamente nos dice que hay homología entre las secuencias que pusimos a comparar. Entonces, como estoy comparando la secuencia del forward contra la secuencia de la hebra codificante, el hecho de que haya homología me indica posibles sitios de unión del forward, pero con la hebra no codificante, que es la hebra con la cual se supone que hay unión entre el primer forward y la plantilla. Acá vemos que hay homología entre la base 5 y la 22 del primer y la 675 y 692 de la plantilla. Esta es la zona de la plantilla correspondiente al gen de la EGFP. Y algo interesante que tenemos que notar es que no hay homología con ninguna zona entre el nucleótido 1 a 4 del primer. Y esos nucleótidos del 1 al 4 corresponden a la colilla que se le agregó en el extremo 5' al primer forward. Esto nos valida el hecho de que dicha colilla no se incluyera en el diseño del primer, puesto que no hay homología con la plantilla a nivel de esa colilla y por ende esa colilla no se va a unir a la plantilla. Por otro lado, vemos que hay otras zonas de homología y eso nos puede llevar a uniones inespecíficas.
con la hebra no codificante. Sin embargo, es imposible diseñar un primer 100% específico. Siempre van a haber zonas de unión inespecífica. Entonces lo que se trata es que esas zonas de homología no correspondan a más de la mitad de la zona del primer que se une a la plantilla. Realizamos el mismo procedimiento entre el primer reverse y la hebra no codificante y analizamos los resultados de igual manera. Y así es como se diseñaron los primers que vamos a utilizar en el laboratorio. Este protocolo que les mostré yo no lo saqué de ningún lado ni lo aprendí de nadie. Simple y sencillamente está basado en una serie de herramientas en línea y de una lógica que personalmente he aplicado en el laboratorio y me ha brindado buenos resultados, y por ende la comparto con ustedes y espero que les sea de utilidad. Y esto es lo que tenía preparado para esta lección. Reiterarles que las secuencias utilizadas están disponibles en la página de mediación por si gustan recapitular alguno de los procedimientos vistos en clase, y cualquier consulta con mucho gusto.